Dicho esto, me gustaría que, si puedes poner la primera diapositiva, al favor. Voy a poner 3 o 4, no son diapositivas, son imágenes que nos pueden ayudar a lo que me gustaría compartir a mí en esta tarde. Lo que me gustaría compartir a mí en esta tarde es el paisaje. ¿Os gusta? Bueno, según como lo mires, ¿no? En un viaje turístico, pues lo mismo está bien. Hay mucha gente que viaja allí, ¿no? Eso es una ruta turística. Puede ser que se gane dinero, a lo mejor no está en esa misma condición. Espero que sea esa la realidad. La imagen es comprada. Digo, pues bueno, pues encima me han engañado porque tiene píxeles y tal. Y eso es el monte Sinaí. Eso es una zona de desierto. Y ahí tendríamos mucho que decir, ¿no?, del monte Sinaí. Pero estamos hablando del desierto. ¿Nos han recordado el desierto, sí o no? Cómo Dios nos lleva allí y nos enamora. Bueno, pues ahí tienes la imagen. De verdad que sí es un lugar para enamorarse de Dios y Dios nos lleva allí. Muchas de las cosas que han estado hablando, que no nos son útiles, que lo mismo nos están haciendo daño, no las quiero mencionar porque claro que entiendo que han sido clases bastante sencillas y profundas, entonces para no mencionar, ese sería un buen lugar donde el Señor nos lleva. Ahí estuvo Moisés, por hacer mención de él, y ahí Moisés recibió el llamado para liberar al pueblo de Israel. Por ahí, por algún punto, por alguna zona. Entonces, mi mensaje en esta tarde, o lo que me gustaría compartir, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17. Y voy a leer una porción, simplemente ahora, de este versículo 16, de este contexto. Y ahora nos vamos a quedar con una porción de este verso 16, una parte que dice, salid de en medio de ellos. Vamos a tener eso en nuestra mente, a ver si podemos tener eso en la mente y en el corazón. Y Dios me da gracia para poder hablar lo que Él también ha traído a mi vida. 2 de Corintios 6, 17. Capítulo 6, 2 de Corintios 6, capítulo 6, verso 17. Nos vamos a quedar simplemente con esa expresión. Salid de en medio de ellos y apartaos, también podemos sumar esta parte. Creo que esto es un llamado, y es un llamado, pienso que es a tiempo presente, y ya después de estar escuchando yo todas estas clases, puede ser que Dios nos esté llamando, y nos esté llamando a separarnos de lo inmundo. Lo expreso en otra manera para que lo podamos entender. ¿Por qué nos debemos de separar de lo inmundo? Sería una buena pregunta, porque lo mismo el mundo está muy dentro. Hay muchas cosas que están ahí en el corazón, que están en nuestra mente y que tienen que ver con el mundo, ya que se está desarrollando este tema que tiene que ver con el mundo, y puede ser que en esta noche aquí haya personas todavía que el mundo los tenga muy enredados. Los propósitos del mundo, los planes del mundo, cómo hace el mundo, cómo hace la gente del mundo. Y eso es un llamado, el Señor está llamando a esto, a separarnos de lo inmundo. ¿Cómo lo hacemos? Es buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Sería una buena pregunta. Y necesitamos una buena respuesta también, porque son temas que tienen que ver con el alma, con el corazón, con lo más profundo de nosotros, que no tenemos la capacidad de saber hacerlo. Pero la palabra de Dios tiene poder en sí misma, y es la que nos marca, la que trae el pensamiento y la que trae la manera, la forma, y la que nos indica cómo podemos hacerlo. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Ahora hay una respuesta, y creo que solo hay una única manera y un único lugar. Vamos a usar esas dos expresiones. Hay una única manera y hay un único lugar.
Y para eso quiero que me acompañáis a Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. Bueno, ya estamos viendo la única manera, la sangre de Cristo Jesús, pura, limpia, sin mancha, la cual tiene poder, está vigente para lavar nuestro pecado. Sigue diciendo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y nos habla también, nos indica, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está hablando o nos está recordando su entrega en la muerte de cruz. Nos está recordando también el lugar santísimo. Y cuando hablamos del lugar santísimo, los que estudiamos y vemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que simplemente un hombre, el sumo sacerdote, que le tocaba por turno, tan solamente una vez al año, era el que entraba, y que entrara en buena relación con Dios, si no había que sacarle, muerto, fulminado, con una cuerda. ¿Sí? Bueno, aquí se nos está presentando el Evangelio de Jesucristo, y se nos está hablando la sangre de Cristo, y nos está indicando que eso ha sido ya abierto por su muerte y por su resurrección. El velo se rompió de arriba abajo, y tú y yo tenemos acceso por la sangre de Jesucristo al lugar santísimo. Bien, ¿no? Lo tenemos fácil, sencillo, porque Él lo hizo ya por nosotros. Y muchos de nosotros tenemos esa libertad. Cuando una persona, llegaremos ahí también, suele frecuentar el lugar santísimo, ahí ocurren milagros en el corazón, en el alma. Ahí hay transformación, ahí hay visión, ahí hay entender. Cualquier persona de las que estamos hoy aquí en esta sala que frecuente el lugar santísimo es una persona bienaventurada. Sabe qué hacer con aquello que recibe, con aquello que escucha, con aquello que ve. Y allí lo que puedes contemplar, o lo que tú y yo contemplamos como hijos de Dios, son sus maravillas, es el poder de Dios. El lugar santísimo. Vamos a usar Éxodo capítulo 24, nos vamos a ir del verso 1 al verso 18. Ese va a ser nuestro texto, va a ser nuestro contexto, y ahí vamos a estar. Éxodo 24, del 1 al 18. ¿Me puedes poner la imagen primera? Éxodo 24, del 1 al 18. Bueno, hemos estado diciendo que esa es la cordillera del Sinaí, el monte Oré, la montaña de Moisés, tiene todos esos nombres. Es un desierto y son rocas ásperas. Es un desierto también que tenía manantiales. Así lo entendemos porque Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, si por esa zona las pastoreaba, mínimo tenía que haber manantiales, tenía que haber lugares, sitios donde las ovejas en este caso pudieran pastar. Pero, ves, si te das cuenta, no es un sitio que llame mucho la atención, pero es un lugar donde Dios se manifiesta. Verso 3, estamos en el Éxodo 24, el verso 3.
Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por favor, ponme la imagen otra vez. Este texto que tenemos, Éxodo 24, ahí estaba Moisés con el pueblo de Dios. No tengo esa imagen, por supuesto, pero ahí estaban, en ese lugar. Es curioso porque hay que saber que ahí había, no lo sé, me atrevo a decir 1 millón de personas, puede ser, con mujeres y niños, aproximadamente. Muchas veces nosotros hay cosas que no las calculamos, pero la Biblia nos da datos para calcularlas. Simplemente lo que tenemos que saber es que hay 1 millón de personas, han cruzado el Mar Rojo, estamos ahí por eso, porque Dios lo ha sacado, como bien decía nuestro hermano, con mano poderosa, de la esclavitud de los egipcios, y ahí están. Ahora mismo, todo el pueblo en ese lugar, estamos hablando de 1 millón de personas, mucha gente, y un hombre de Dios, Moisés, con un llamado muy claro. No tenía ningún problema, él sabía lo que estaba haciendo, el alrededor, el paisaje, lo que en sí podía representar el pueblo, lo que estaba ocurriendo, era algo en segundo plano, no sé si me entendéis, porque él tenía algo del cielo, él estaba involucrado en un llamado de Dios y él conocía bien a ese pueblo y sabía cómo Dios los quería llevar y donde Dios los quería entrar era en la tierra de Canaán. Entonces, desde este momento aproximadamente que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra de Canaán van a pasar 40 años. 40 años en el desierto. Así, en la zona más o menos, por ahí va. Y me llamó mucho la atención este verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo. Ahora Moisés está hablando, está diciendo al pueblo y lo vuelve a repetir. Habría que leer también desde el capítulo 19 al 23, él vuelve a repetir y él está hablando lo que tiene que ver con las leyes de Dios que el Señor le había dado, lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, lo que tiene que ver con las promesas de Dios y todo eso que el Señor le había dado a Moisés y que él en este momento, en Éxodo 24, se lo está repitiendo por segunda vez. Ahí estaba toda la bendición del Señor. Quiere decir que Dios saca a un pueblo con mano poderosa y le da sus leyes, sus mandamientos y le da sus promesas para bendición. Y ahí están todos escuchando a Moisés como está hablando todo lo que Dios le había dicho cuando Moisés subió al monte. Es muy curioso, ¿no? Digo, qué tremenda reunión, ¿no? Muchas veces nosotros aquí, pues bueno, escuchamos la palabra de Dios, pero ahí estaban escuchando literalmente leyes, mandamientos y promesas para su bien. Pero me llama mucho la atención, estamos en el 24, simplemente vamos a leer el 23, 32, 23, 20, 22, estamos aquí cerca. Me llama mucho la atención porque ahí se está enfatizando algo y se está hablando acerca de la obediencia a su voz, ya que todo el pueblo, todas esas personas estaban escuchando las leyes, mandamientos y promesas, como estamos diciendo. Dios le dice, la bendición viene por la obediencia a mi voz. Y la obediencia, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando Él nos está hablando, eso va a repercutir en nuestra vida. Quiere decir que va a traer bien. Una persona que obedece al Señor, siempre su vida va a estar ligada a que Dios le va a favorecer. Dios le va a hacer bien. No hay nadie que haya escuchado al Señor con todo su corazón, con toda su necesidad, que haya atesorado su palabra y que la haya practicado y que le vaya mal. No puede ser. Entonces, Dios está haciendo énfasis, ese énfasis es importante. Si escucharas mi voz, va a repercutir para bien en tu vida. Y eso es lo que nos está diciendo el verso 20 y del 20 al 22. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde.
Esto en esta manera repercute. Aquellos que escuchamos al Señor, atesoramos en nuestro corazón su palabra y deseamos aplicarla, ponerla por obra, obedecerla. Ya tienes aquí algo que tiene que ver con el bien de Dios para ti y para mí. Te guardaré en el camino. Pienso que muchos de nosotros estamos siendo guardados en nuestro camino, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestras labores. Te puedes sentir identificado en esa manera, que el Señor te está guardando. Otra cosa de la que va a repercutir sobre tu vida y que va a ser manifiesta y que tú vas a notar es que Él dice que te va a introducir en el lugar que yo he preparado. ¿Sabéis los lugares que Dios tiene preparados? Son como paradas. Si habláramos de una carrera de fondo, muchas veces esa agüita, ¿no? Cuando vemos en la carrera de fondo a esos que hacen 40, 50, 60 kilómetros, no tengo ni idea exactamente cuántos kilómetros hacen, pero por ahí irá, digo que no sé bien. Y esa agüita que cogen en el camino, ¿no? Los ves, se la echan por encima, no beben mucho, ya sabemos, por no entrar. Pero eso es como un refrigerio, es indispensable, eso le puede dar fuerza para seguir adelante. Y yo, pensando en esto y pensando en que Él nos va a introducir en el lugar que yo he preparado, ¿habrá lugares que Dios haya preparado para nosotros? Son tipos son espirituales, no estamos hablando físicamente, son lugares donde tu corazón descansa, donde tú necesitas el refrigerio, donde tú necesitas el consuelo. Pero hasta Dios tiene eso en su mente y en su corazón porque bien nos conoce. Y Él sabe cuando realmente damos todo lo que damos y nuestras fuerzas flaquean. Y en ese flaquear reconocemos que somos débiles en Él para que se pueda fortalecer el poder de Dios en nuestra vida. Esos lugares están preparados, Dios bien los conoce y los presentará y te va a introducir. Nosotros no los conocemos, hablamos de los lugares celestiales en Cristo Jesús y ¿qué podemos explicar? Es difícil explicar eso, pero cuando tú visitas ese lugar o Dios te permite, después de una reunión, por ejemplo, o antes de yo comenzar y estar ahí en la presencia de Dios arrodillado, dice, Señor, esto lo has preparado para mí. He sido reconfortado, he sido quebrantado, me has llenado de tu presencia, de tu gloria, de tu poder. Dios preparó ese momento. ¿Para quién? Para nosotros los que estamos aquí. Pero eso llévalo a toda tu vida, a toda tu peregrinación. Esos lugares están preparados y el Señor así lo prometió y así lo cumple. Sigue diciendo el verso 21, guárdate de Él y oye su voz. Este es el énfasis que estamos haciendo, escucha su voz y no le seas rebelde. Entonces aquí entendemos, escucha su voz, aplícala a tu corazón. Deja que su voz retumbe en todo tu ser y que tú seas una persona que la guarde, la atesores, eso que has recibido y que quieras salir. Estamos hablando también de salir, que la iglesia debe ¿de qué? De salir con una palabra para reconfortar corazones, con una palabra para reconciliar al mundo con Dios. Y yo creo que ese ministerio todos los cristianos le tenemos, ¿sí? Todos los cristianos tenemos este ministerio, reconciliar al mundo con Dios. Lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Entonces ahí se está haciendo esta énfasis, dice, porque Él también la advertencia está cercana. No perdonará, que dice, vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad sigue insistiendo, ya hemos escuchado la advertencia, pero Dios sigue insistiendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo. Esto también forma parte de la bendición de Dios. Dice que Dios va a ser enemigo ¿de quién? De tus enemigos. Tremendo problema.
va a tener tu enemigo. Aunque muchas veces nos cuesta poner la otra mejilla, ¿sí? Pero tiene un tremendo problema. Si nosotros podemos entender lo que Dios ha prometido en nuestra peregrinación, un tremendo problema. Será enemigo de tu enemigo. Entonces, yo creo que ya, nosotros ¿para qué nos vamos a vengar? Suya es la venganza. Entonces ya vamos entendiendo un poco más, ¿no? Lo que el Señor de alguna manera nos permite y nos revela. Aquí estamos viendo algo que tiene que ver con el bien que Dios hace. Aquellas personas que escuchan hoy su voz, no son rebeldes o no endurecen su corazón. ¿Hay algún rebelde? Puede levantar la mano. Lo mismo puede ser un acto de fe para reconocer. ¿Hay algún bienaventurado? Ya, somos más bienaventurados que rebeldes, pues gloria a Dios. Yo no estoy buscando rebeldes. Tengo que cuidarme de yo no ser rebelde. Pon la segunda imagen, por favor. Mirad, me ha llamado mucho la atención, son algunas letras que hemos pintado ahí, me han ayudado ellos, allí los de YouTube. Mira, los tres. Gracias por lo había hecho yo muy mal, ¿eh? No se veía nada, ni una letra. Y bueno, ahí tenemos a los hackers, esto no sale. Mira que, bueno, aquí en Atrio no han acertado mucho, ¿vale? Entonces estamos en el mismo lugar. Y es cuando tú lees Éxodo 24, del 1 al 18, detenidamente, yo tampoco puedo ocupar todo el tiempo aquí, si no, os duermo. Bueno, no sé si es broma o serio. Y ahí hay una pequeña representación por lo que nos está diciendo todo el contexto de Éxodo 24, y es muy curioso. Ahí hay una parte que tiene que ver con el atrio. El atrio representa al pueblo. Hasta ahí estamos. Si alguien no lo entiende, que levante la mano. Mejor no, ¿sabes? No, se hace el tiempo más largo. El atrio representa al pueblo. Y ahí estaba la multitud. Estamos hablando de ese 1.000.000 de personas. Bueno, los sacerdotes, ahí tenemos otro puntito más alto y así Dios lo estableció. El dibujo que está ahí pintado, el Señor lo establece. Ahí, cuando tú lo lees detenidamente. Y Él establece límites. Y los límites tienen que ver con el pueblo y el atrio. Los límites tienen que ver con los sacerdotes. Ahí tendríamos entonces cuando el Señor permitió que los 70 ancianos subieran con Moisés y bueno, con alguno más, que los nombres son complicados, tendría que leerlo, a ese segundo escalón. Pero no simplemente acaba eso, sino que hay otra delimitación. Y Dios después permite a Moisés que suba al pico más alto de la cima. Entonces digo, pues mira, una buena representación. El atrio, la multitud, el lugar santo y el lugar santísimo. Estamos hablando del tabernáculo. Todo eso también lo estableció el Señor. Entonces para el Señor, nosotros verlo ahí en esa montaña como sucedió, somos nosotros los que tenemos que entender. El Señor ya lo ha establecido. Y de ahí después nosotros nos podemos ir con la otra imagen, por favor. Me quedan dos más. La otra imagen donde podemos ver lo que es el tabernáculo de reunión, si ahí me lo ponen, y es eso. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hemos añadido en rojo pueblo, sacerdote, sumo sacerdote. Bueno, teniendo eso ya, si ha podido ayudar estas dos imágenes para yo quitarme mucha lectura y muchos versículos, si eso ha ayudado, nosotros hoy estamos salid de en medio de ello. Ese es el tema que tenemos hoy. Y con una promesa hoy en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús o en Cristo Jesús tenemos libertad por su sangre para entrar en el lugar santísimo
que Él abrió, como hemos dicho, por su muerte y por su resurrección. Entonces, nuestro lugar, es lo que trato de decir, no es el atrio. Nuestro lugar no es el lugar santo. Y bien lo sabemos, me podrías decir. Pero bueno, ahí hay cosas que vamos a ver, que nos podemos identificar y poder en esta tarde saber en qué lugar estoy. Y ojalá todas las personas que aquí se encuentren cuando acabemos y mañana, que también tenemos, podamos decir: he entrado con libertad al lugar santísimo. Algunos de aquí puedan decir: he salido del atrio, donde está la multitud. Otros puedan decir: he salido también de bien conocer los ritos, conocer la ley de Dios, de estar haciendo ciertos esfuerzos en la carne, por el rango, por la posición, por los años. Bueno, conocemos todo esto, porque ahí no quiero envolverme yo mucho, porque lo conocemos, y decir: pues yo he frecuentado, ya he entrado en el lugar santísimo, porque ese es mi lugar. Por eso murió Cristo Jesús en una cruz, para que tú y yo vayamos al lugar santísimo y salgamos de las dos posiciones. Esas dos posiciones son peligrosas, por eso hablo de que Dios llama a salir de en medio de ellos. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando del atrio, pues tendríamos que estar recordando muchas cosas. ¿Qué podríamos recordar en el atrio? Muchas expresiones se usaron, tanto en el Sinaí como se podían estar usando en el Nuevo Testamento, cuando Cristo Jesús frecuentaba también el templo. Y sobre todo en esos 40 años, esas expresiones las podemos casi decir de memoria cada uno de nosotros. Y es curioso porque una de las expresiones, cuando Dios los está sacando con mano poderosa y ellos cruzan el Mar Rojo, están cruzando el Mar Rojo, antes de cruzar el Mar Rojo, ahí nos posicionamos y empiezan a escuchar a los egipcios que vienen hacia ellos, que están diciendo: este Moisés nos sacó de la esclavitud para morir en manos de los egipcios. El pueblo representa eso. Y ojalá tú y yo no estemos ahí. Y si estamos, abogado tenemos. Y el arrepentimiento está delante de nosotros. Cuando entran y cruzan el Mar Rojo, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Es curioso porque hay una noche entera. Cuando se cruza el Mar Rojo, y eso está representado en una noche entera. Y no simplemente una noche entera, sino una columna de humo y una columna de fuego, la cual la columna de fuego le estaba dando la dirección, era noche y estaban entre dos paredes del mar paradas, y la columna de humo le estaba dando protección. Quiere decir que el pueblo egipcio, cantamos la alabanza, ¿no? Los carros del faraón, ¿no? Cuando Dios cerró, echado a la mar, ahí quedaron. Pero ellos podían sentir esos carros, esos caballos, esos gritos de guerra: vamos a matarlos, vamos a destruirlos. El faraón se ha enojado contra ellos, pero ellos tenían una protección. Ahí estuvieron 7, 8 horas hasta que pudieron salir. Cuando salen, como todos sabemos, se cierra el mar. Con esto simplemente te estoy recordando que este pueblo estaba viendo la gloria de Dios, el poder de Dios. Ninguno de ellos, estamos hablando de 1 millón de personas, podían negar a Dios, porque vieron a Dios como lo estaba sacando con manos poderosas. ¿Cómo yo voy a negar a Dios? ¿Cómo tú vas a negar a Dios? Si tú has sido y yo rescatado de una vana manera de vivir y has salido de la esclavitud del pecado a su luz admirable, ¿yo podría negar a Dios? Bueno, tendremos que contestar esa pregunta. ¿Cómo vamos a negar a Dios? Pues hay 40 años donde este pueblo, el atrio, esta representación, cuando no había comida, cuando no había agua, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Recordáis esas expresiones? ¿Para morir aquí en el desierto? Son expresiones. Vamos a morir de sed, vamos a morir de hambre. Otras expresiones también.
preferimos estar otra vez en la esclavitud que morir de hambre y de sed. Son expresiones. Ojalá ninguna de ellas te acompañe. Y si alguna te acompañara, sal, porque la promesa está delante de ti. El Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, para que con libertad entremos, visitemos el lugar santo. Y ahí tengamos la autoridad de ser real sacerdocio, nación santa. Estamos hablando de otra cosa diferente. Real sacerdocio, nación santa. Y nos constituye cuando nosotros, por su sangre, somos lavados y entramos en el camino nuevo y vivo que Él abrió por su muerte y por su resurrección. Nosotros somos esos sacerdotes santos, ese linaje de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Así es. Y así debemos de sentirnos. Entonces estamos hablando del atrio de la multitud. ¿Habrá que salir si Dios nos está llamando a que visitemos el lugar santo? Si estás sintiendo que el Señor de alguna manera te está haciendo ver que están esas quejas, que está esa rebeldía, que está esa dureza de corazón, que hay esos juicios, que hay esos prejuicios, que todavía anhelamos las cosas de la esclavitud, del mundo, que todavía queremos estar bajo el yugo de Faraón, de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, como bien también nos han estado compartiendo. Ese mensaje es para ti. Sal de en medio de ello y entra en la promesa. Entra al lugar santísimo. Eso tipifica también, eso tiene que ver con el atrio. Me llamaba la atención también algo que tiene que ver con los sacerdotes, con estos 70 también que subieron. Es muy curioso porque estos 70 que subieron, podemos leerlo, a ver dónde yo lo tengo, el 24, volvemos estamos ahí, estamos en Éxodo 24. Ahí vamos a ir cogiendo algunos versículos y vamos a leer ahora mismo el versículo 9 y 10. Y dice, y subieron Moisés y Aarón, Nabás y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Yo esto no lo puedo ni explicar. Semejante al cielo cuando está sereno. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Bueno, versículos 9 y 10 es el que nos interesa. Ellos subieron con Moisés, como bien vimos la imagen, ya están ahí en una parte, en un llanito, están donde suelen estar los sacerdotes. Cuando hablamos del tabernáculo, cómo ministraban los sacerdotes, ahí están con sus ritos, con sus oficios, haciendo lo que debían de hacer en el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos en el Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces podemos entender bien lo que estoy hablando. Y es curioso, digo, qué reunión tan tremenda, tan llena de la gloria de Dios pudieron disfrutar estos 70. Eso es increíble. Por eso yo antes hacía esta pregunta, digo, ¿eso se puede olvidar? Es una pregunta que hago, ¿se puede olvidar cuando uno ha visto y ha sentido la presencia y ha visto la gloria de Dios? No es una pregunta para contestar rápido. ¿Se puede olvidar? Bueno, ahí cada uno contestamos en nuestro corazón también. Deberíamos contestar cada uno, yo no puedo contestar por ti. Pero es muy curioso porque siempre Dios, una de las cosas que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y aparece con mucha frecuencia, ¿sabéis? Tiene que ver con acuérdate para no olvidar. Esas expresiones, no olvides, acuérdate, son expresiones que se repiten mucho en las Escrituras y van dirigidas al pueblo de Dios, porque son los que pueden olvidar sus experiencias con el Señor. Entonces, Dios, de alguna manera, en nuestras reuniones, en nuestra cercanía con Él,
va a estar recordando, y a través de su palabra va a estar recordando quién es en nuestra vida y cómo Él hace las cosas. Pero esta pregunta es interesante, porque viendo estos 70 ancianos, si tú después sigues el recorrido de los 40 años que pasaron en el desierto, el mismo Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Ahí murió toda esa generación en el desierto, pero murieron por la rebeldía de su corazón. Entonces la pregunta sería, ¿habrían olvidado las maravillas, las proezas que el Señor había hecho? ¿Habrían permitido que la rebeldía entrara en su corazón? De hecho, cuando Moisés sube al pico de la montaña, seguimos viendo esto que estoy hablando ahora, sube al pico de la montaña Moisés, está esos 40 días donde él recibe las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. ¿Qué ocurrió cuando baja? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estaba haciendo Aarón y Hur, que eran los encargados de hacer sus labores? Y él se lo dijo claramente, mira, Aarón y Hur van a hacer mis labores. Atiende al pueblo, que hicieron también los 70 ancianos. Bueno, el becerro de oro. Entonces, bueno, simplemente esto es para nosotros tener claro de quién dependemos y a quién tenemos que acudir constantemente y quién es nuestra fortaleza, y reconocemos nuestra debilidad y vemos nuestra carencia, que olvidamos también. Y esto es bueno también, poder verlo desde esta manera, porque eso te va a ayudar a frecuentar, a leer su palabra, a estar siempre presente la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos anima a tener, ¿qué? ¿La mente de quién? De Cristo. Tiene que ver con esto. Donde continuamente nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, estamos recordando y no estamos olvidando ninguno de sus beneficios. Por ejemplo, bueno, esa pregunta ya está. Otra pregunta sería, ¿se puede negar? Estamos hablando de este pueblo, lo que hasta ese momento había visto, con lo que tiene que ver con la gloria de Dios, y nos estamos enfocando ahora con el segundo peldaño, con los sacerdotes. Ya el pueblo lo hemos mirado. Ahora estamos con los sacerdotes, con los ancianos. ¿Se puede negar? Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al 13. Y aquí Pablo está aconsejando a Timoteo. Entonces nos viene también a nosotros muy bien este consejo. Segunda de Timoteo 2, verso del 8 al 13. Lo leo por aquí mejor, así no me muevo yo de eso, 2:24, y lo hacemos también un poquito más rápido. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Lo dejamos ahí. Pablo, una de las cosas que nos está recordando, omitiendo este último versículo, bueno, este nos viene bien también. Le añadimos, pon el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces Pablo está dando una opción, ¿no? Una opción que va sujeta a una advertencia. Y ahí está esa advertencia, ¿sí? Él de alguna manera nos está recordando todas las circunstancias adversas que había vivido hasta ese momento. Y podríamos enumerar muchas, ¿sí? Muchas circunstancias adversas, difíciles por causa del Evangelio. Pero él se propuso en su corazón nunca negar al Señor. En una circunstancia adversa, ¿puedes negar al Señor?
Te puedes desviar de la fe, lo vamos a hacer más fácil, más sencillo, porque parece que la palabra negar nos da un poco miedo y parece que no, como que esa no nos va a alcanzar, pero todo puede empezar por algo. En una circunstancia de dificultad, ¿puedes echar la culpa al Señor? ¿Puedes echar la culpa a la persona que tienes a tu derecha? Porque también participó lo mismo en ese juicio, lo mismo también tuvo parte en decir algo de ti, en alguna blasfemia, lo mismo también te acusó de lo que no eras. Bueno, muchas circunstancias de la vida, no son circunstancias lejanas, son circunstancias cercanas, que muchos días están en medio de nosotros. Y gloria a Dios por esas personas que las atienden, que nos enfocan y que nos dicen, dice esto el Señor, para que nosotros podamos disipar y quitar aquello que al final nos empieza a desviar y dar la espalda al Señor. Si yo doy la espalda al Señor, ¿le estoy negando? ¿Me estáis entendiendo ahora un poco mejor? Si doy la espalda al Señor, le estoy negando. Entonces se puede negar al Señor. Otra pregunta que podemos hacer también, ¿se puede sustituir al Señor? Estamos hablando de los sacerdotes, viendo un poco, salid de en medio de estas actitudes, salid de en medio de este espíritu. Estoy tratando de transmitir eso. Se puede sustituir al Señor. ¿Vale? Son palabras que tienen un peso, ¿no? Que yo ahora digo, Señor, yo no te voy a sustituir. Pedro se atrevió a decir, Señor, todos te van a negar. ¿Yo? Nunca. Eso lo dijo Pedro. Y lo estaba diciendo con el corazón. ¿Sí? Con el corazón. Pero un gallo cantó. Dios usa un gallo. ¿Qué cosa, no? Un gallo cantó. Y eso fue la señal, el recuerdo, que también estamos hablando de esto. Para él decir, eso lo profetizó Cristo. Me estaba mirando con amor. Me estaba diciendo, va a ser zarandeado. Estaba hablando de, una vez vuelto a mí, a Cristo, confirma a tus hermanos. Estaba hablando de un proceso, de un tiempo, de un momento, de un impulso del corazón. Le estaba llevando a una dependencia de él. Y eso ocurrió en aquel patio donde Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Sacerdote y sumo sacerdote. En ese patio, que esa fue la noche, siempre me gusta decirlo porque esa noche fue la noche más injusta sobre la faz de la tierra. Si quieres pensar en injusticia, piensa en esa noche, no pienses en ti, no piense yo en mí. Fue la noche más injusta sobre la faz de la tierra. Sobre Cristo hicieron un juicio, sabiendo nosotros bien que es puro sin mancha, el mismo Dios encarnado, el que dio su vida por nosotros. Era la única sangre limpia y pura que podía perdonar nuestros pecados. Entonces esa noche fue la noche más injusta sobre la faz de la tierra. Y él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí le blasfemaron. Ahí hablaron mal de él y lo llevaron hasta esa muerte y muerte de cruz. Noche injusta. Pedro estaba en esa noche y Pedro estaba en esa hoguera y estaba con ese grupo de personas y negó. 1, 2, 3 veces negó. Hasta que el gallo cantó. Y en ese momento nos dice un evangelio que Jesús dice que cruzó la mirada con él y fue lo suficiente para salir del patio, salir de ese lugar y llorar amargamente. ¿Sí? Y llorar amargamente. Tenemos que salir de en medio de estas actitudes, en medio de este espíritu que tiene que ver con este mundo y que tiene que ver con Satanás, que puede estar gobernando algún área de nuestro corazón. ¿Será posible? ¿Puede ser que nuestro corazón está siendo gobernado? Es una pregunta también. Si tú estás en esa disposición delante de Dios, simplemente tienes que decir, Señor, sí es cierto. Esto me está afectando. Sal de en medio de esa actitud y
Corre al lugar santísimo. Ese lugar está preparado para ti. Lo ha preparado el Señor con su muerte y con su resurrección, para que tú seas lavado, limpiado y empieces a caminar por ese camino nuevo y vivo en la santidad de Dios. Para que seas una persona transformada, liberada, libre por la sangre de Cristo. Donde ese lugar sea tu referencia, sea tu consuelo. Ese lugar sea donde ahí tus lágrimas están siendo miradas, observadas por el Señor y están siendo contadas, juntadas en una redoma. Y Dios las conoce. Ese es el lugar santísimo. Los sacerdotes tenían que salir de su situación. Mira, recuerda, y ahora nos podemos poner en escena. Y este sería Zacarías, si recuerdas Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Y a él le toca por turno, dice la Escritura, oficiar en el lugar santo. Lo mismo no lo había hecho nunca en su vida. Había tantos sacerdotes en aquel momento, en aquel tiempo, que una vez, y era del linaje de los sacerdotes, y ese día le toca oficiar. Lo que bien sabemos es que tanto Zacarías como Elizabeth eran hombres justos delante de Dios. No podemos perder de vista cómo el Señor está dando testimonio de ellos, porque tantos sacerdotes estarían oficiando todos los días, pero no tenemos esa referencia. El Señor no nos dijo que eran justos. Zacarías era justo y su esposa Elizabeth también era justa. Este era Zacarías el que le tocaba oficiar y le tocó ese día en toda su vida. Y era un hombre, hemos dicho, justo, tanto él como su esposa. Todos los demás sacerdotes podemos ver cómo Cristo los describe. Entonces leemos los evangelios y Jesús no tenía ningún problema. Una de las expresiones que usó, muy dura, sepulcro blanqueado. Entonces no tenemos que usar muchas expresiones más, ahí hay muchas cosas y muchas de las cosas que se han hablado. Sepulcros blanqueados. Pero el Señor le habló en el lugar santo. A todos los demás estaban oficiando, es lo que trato de decir. Estaban cumpliendo con la ley. Qué curioso, ¿eh? Estaban llevando, a hacer los ritos que les tocaba, el día que le tocaba, en el turno que le tocaba. Pero ¿cómo lo estaban haciendo? En una manera natural. Vamos a hablarlo de esa manera. También nos han dicho eso. Un cristiano no puede vivir en una manera natural. Hace poco nos decían eso y nos lo han recalcado varias veces. Pero así estaban oficiando. Jesús, cuando estuvo ahí en medio de ellos, es lo que estaba viendo, por eso pudo hablar de esa manera, estaba describiendo el corazón de cómo estaban todos los sacerdotes, y el sumo sacerdote, y Canás y Caifás, estaban en esa manera. Salid de en medio de ellos. Había alguien, y ese era Zacarías, que estaba correctamente en ese lugar, y se estaba beneficiando, y el Señor le habló. Y tanto temor le sobrecogió que quedó mudo durante 5 o 6 meses aproximadamente. Porque Dios le había revelado lo que tenía que ver con su descendencia, lo que tenía que ver con Juan el Bautista. Iba a ser el precursor, el que iba a abrir el camino al Señor. Pero Dios le habló y hasta que él pudo coger aquella pizarra y decir, se llamará Juan. Pero no porque yo lo digo ni me gusta, me ha sido revelado y este nombre tiene un ministerio. Y Juan el Bautista cumplió con su ministerio y terminaron sus días cumpliendo con su ministerio. Y es curioso que en el último tiempo de su ministerio, repito algo que he comentado, pero tiene que ver. Él fue bienaventurado porque no halló tropiezo ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y sabéis cómo murió? Bien lo sabemos, decapitado. Salid de en medio de ellos. No lo sé si en alguna manera o en todas las maneras Dios te haya podido de alguna manera hablar a lo profundo del corazón.
Llevamos una jornada y media siendo enriquecidos por la palabra y por la presencia del Señor. Creo que estamos recogiendo algo desde el primer día de estudio y algo que el Señor está trayendo a nuestro corazón. Hay cosas que están siendo confirmadas, ¿sí? Cada uno en nuestra expresión, pero parece que estamos dentro de un mensaje, de una palabra del Señor para nosotros. Me gustaría poder terminar hoy esta jornada haciendo este llamado. Si quieres o necesitas que oremos por ti, a salir de en medio de ello. Si quieres y necesitas que podamos también poner nuestras manos y que el Señor en su gracia te permita visitar el lugar santísimo. Si quieres y necesitas, si tienes que salir de la multitud, del atrio, como hemos estado hablando, o si quieres y necesitas, si tienes años también en reto y quieres salir de esos ritos también, de ese lugar santo, no es nuestro lugar, ese fue el lugar de ellos. Y ese lugar apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Apuntaba a Cristo Jesús como sumo sacerdote. Entonces en esta tarde, en esta noche, hay pastores, hay hermanos mayores aquí que creo que están con el deseo y con el corazón de orar por tu vida. Acércate, ponte de pie, ven, si así sientes que debes de hacerlo, que debes de poner tu vida en orden delante del Señor. Si tienes que salir de alguna situación de la que hemos estado escuchando desde ayer hasta hoy, y seguro que Dios nos ha hablado mucho y en diferentes maneras, seguro. Entonces, mientras el coro estamos alabando y estamos cantando al Señor, sé que hemos tenido un buen rato antes, pero queremos seguir teniendo ese buen rato. A eso hemos venido, a salir visitando el lugar santísimo. Que ninguno de los que estemos aquí se vaya sin saber lo que es el lugar santísimo. Que no nos vayamos en la misma condición en la cual hemos venido, con asuntos que quedan ahí todavía atados y en manos del enemigo. Asuntos que tienen que ver con la carne y que no hemos podido arreglar. Que sea el tiempo, que sea el momento, que tú puedas sentirte libre, desatado, quemado el yugo, como oraban también en el otro día. Te animo a ello. Me gustaría orar y el coro nos va a ministrar, nos va a cantar y estamos con el corazón deseoso de orar por ti. Señor, muchas gracias en este tiempo, Señor, en estos días, desde el primer momento que hemos comenzado, te hemos podido sentir. Y en muchas conversaciones que hemos tenido, hemos concluido todos en lo mismo. Tú estás con nosotros, tú vas a hacer algo especial entre nosotros. Y así te hemos podido seguir escuchando en cada estudio, en cada palabra compartida, en cada hermano, que te han buscado de todo su corazón para traer alimento a nuestra vida, un alimento espiritual, una advertencia, un toque de atención, un llamado a salir de en medio de ello, a salir del atrio, a salir del lugar santo y poder introducirnos por tu gracia y por tu sangre preciosa en el lugar santísimo. Gracias, Señor. Hoy es tiempo aceptable, donde tú te has acercado en este tiempo a través de tu palabra a nuestro corazón. Una vez más, has llamado la atención, has tocado la puerta de nuestro corazón. Quieres limpiarnos, quieres seguir cambiándonos, transformándonos,
nos quieres conducir también al arrepentimiento, si así fuera, ahí fuera del patio, como Pedro, aunque hayamos negado, aunque haya errores, pecados en los que hayamos estado participando, pero tú eres un Dios de amor y de misericordia. Y una vez más nos brindas la oportunidad de acercarte a nosotros. Gracias. Gracias por cada predicación, por cada hermano que ha dedicado su tiempo a buscarte y a poder transmitirnos lo que tú has puesto en su corazón. Te pedimos que los bendigas también, Señor, los uses en sus lugares, en sus ministerios, que bendigas a su familia, que los guardes en su camino, que los introduzcas en esos lugares que tú tienes para descanso. Y gracias, Señor, por librarnos de nuestros enemigos. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Cristo. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi